Saludos. Vamos a representar a través de una expresión matemática una serie de problemas, una serie de situaciones o algún fenómeno que también se pudiera dar. Cuando nosotros logramos representar a través de una expresión matemática alguna situación de estas, decimos que estamos modelando. Se llama modelo de funciones porque esta expresión matemática es una función generalmente. Bueno, para hacer este modelado o para alcanzar este objetivo hay que seguir una serie de pasos que son los que se muestran aquí. Sin embargo, no hay que tomarlo como una receta de cocina. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer es leer el problema las veces que sea necesario. Si hay un dibujo que podamos hacer, pues hay que hacerlo. Y en este dibujo, que es un modelo matemático geométrico, así le llamamos, hay que poner los datos, lo que no tenemos como datos o lo desconocido, y desde luego hay que tener presente lo que nos piden, porque cuando tenemos presente lo que nos piden, esto nos va a permitir establecer nuestra primera expresión matemática. En esta expresión matemática lo deseable es que solamente existan dos variables, una independiente y una dependiente. Cuando existen más de dos variables, bueno, pues hay que seguir analizando el problema, hay que ver qué condiciones adicionales tenemos para poder establecer una ecuación auxiliar, que este sería el paso número 3. Esta ecuación auxiliar que se establece a través de estas condiciones nos va a permitir despejar una de las variables y sustituirla en la expresión matemática que nos representa nuestro modelo matemático, que en este caso es preliminar, no es el definitivo. Y a través del paso número 2 y el paso número 3 vamos a obtener nuestro modelo matemático definitivo, desde luego todo en función de nuestro modelo geométrico, que es el que nos va a dar pauta a tener la primera expresión matemática. Y bueno, vamos a platicando este primer problema. Este problema dice que se desea acercar un terreno de forma rectangular. Entonces aquí le damos la forma rectangular, se desea acercar, se desea poner una cerca en el perímetro de este terreno. Debe tener 1800 metros cuadrados el terreno y únicamente se gastará cerca en tres lados, porque uno de los lados coincide con una barda. Entonces nos piden que le llamemos W al lado paralelo de la barda. Sin embargo, si no fuera así, le podemos poner cualquier letra. Entonces, ¿qué conocemos? Bueno, sabemos que es rectangular, sabemos que debe de ser de 1800 metros cuadrados y no conocemos cuánto vale este lado y no conocemos cuánto vale este otro lado, porque desde luego hay una serie de opciones de Y y de W para que nos den 1800 metros cuadrados. Bueno, entonces este sería nuestro modelo matemático geométrico. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden cercar el terreno solamente en tres lados. Entonces, enfocamos nuestra atención en esto que nos solicitan y sería nuestro modelo matemático, que podríamos ver si es definitivo o preliminar. Puntualizo o remarco nuevamente la idea. Será definitivo cuando solamente tenga dos variables, una independiente y otra dependiente. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el perímetro de este terreno? De acuerdo a lo que yo escribí en el dibujo. Bueno, pues el perímetro L, le vamos a llamar L, es igual a esta Y más esta Y, que serían 2 veces Y más W, porque acuérdense que este cuarto lado no se va a cercar. Entonces aquí está, L es igual a 2Y por W. Esta es nuestra primera expresión matemática. Este es un modelo matemático, sí, desde luego que sí. Sin embargo, tiene tres variables. Entonces no sería nuestro modelo matemático esperado o nuestro modelo matemático definitivo, como le estamos llamando. Entonces, pues tenemos que volver a analizar el problema. Hay que ver qué condiciones nos dan adicionales a lo que ya estamos diciendo para que en vez de tres variables solamente tengamos dos. Y bueno, pues aquí está la clave, ¿no? Dice que sí debe ser un terreno rectangular de 1800 metros cuadrados. Entonces, bueno, pues es el área, ¿no? ¿Cómo calculo el área de un terreno rectangular? Pues la multiplicación de sus lados. Y por W debe ser igual a 1800 metros cuadrados o W por Y es igual a 1800. Esta le vamos a llamar expresión 2, a la anterior le vamos a llamar expresión 1. Y resulta que como nos solicitan en el problema, aunque no lo termine de leer,
nos solicitan que la longitud de la barda o la longitud del perímetro de este terreno esté en función del lado paralelo, que es W, del lado paralelo a la barda. O sea, L que esté en función de W. Entonces, miren, aquí tenemos que W por Y es igual a 1800 metros cuadrados. Tenemos que despejar a la variable Y para que una vez que la despejemos, la sustituimos en 1. Y en vez de Y, pues ya vamos a quitar a Y. En vez de Y va a aparecer el despeje. Y en el despeje aparece solamente W. Y con esto vamos a lograr el objetivo. Entonces Y es igual a 1800. Esta W que está multiplicando pasa dividiendo. Así se dice clásicamente. Estrictamente hablando se dice que se le aplica a cada lado de la igualdad la división entre W. Y bueno, pues sería lo mismo, pero vamos a hablar de una manera práctica. Entonces este W que está multiplicando pasa dividiendo y le voy a llamar expresión 3. Cuando sigo este orden de numeración que no tiene que ser necesariamente así, pues siempre voy a sustituir la ecuación número 3 en la ecuación número 1. Entonces sustituimos 3 en 1 y resulta que L es igual a 2 por Y, pero Y vale 1800 entre W más W, que ya lo tenemos dentro de la expresión número 1. Como ustedes pueden observar, aquí solamente tengo dos variables, una que es la independiente, que es W, y otra que es la dependiente, que es L. ¿Qué me representa W? La medida de este lado. ¿Qué me representa L? El perímetro que se va a requerir para acercar este terreno. Bueno, la podemos dejar así, sin embargo, pues yo creo que es fácil multiplicar. 2 por 1800 son 3600 entre W más W. Este es nuestro modelo matemático definitivo y hemos logrado el primer objetivo. Esto corresponde al primer planteamiento de este problema. El otro planteamiento nos dice que calculemos la longitud de la cerca cuando el lado paralelo a la barda mida 90 y 180, o sea, ¿cuánto voy a ocupar de cerca cuando esto valga 90 y después cuando valga 180? Como ya tengo un modelo matemático, bueno, pues de lo que se trata ahora es solamente de sustituir L de W. Esto significa que L está en función de W, L depende de W. L de W pues es igual a 3600 entre W más W. Si para el primer caso nos dicen que W vale 90, ponemos L de 90 y donde aparezca W ponemos 90. Hacemos esta operación aritmética y resulta que 3600 entre 90 más 90 son 130 metros. Es decir, que cuando nosotros construyamos este lado de 90, vamos a requerir 130 metros de malla. Pero ¿qué pasa si en vez de 90 construimos este lado el doble, o sea, 180? 180 metros, desde luego el valor de Y va a depender de este valor de W y va a tener un valor, y de lo que se trata es de que se cumpla los 1800 metros cuadrados de área. Entonces L de 180 hacemos lo mismo, sustituimos, en vez de W ponemos 180, 3600 entre 180 más 180, pues les da 200 metros. Entonces vean cómo va cambiando, ¿no? Cuando ese lado lo construimos de 90, requerimos 130 metros de malla. Cuando construimos ese lado de 180 metros, requerimos 200 metros de malla. Y así le podemos seguir y pudiéramos incluso hasta pensar más allá de este problema. Pudiéramos pensar, bueno, ¿en qué momento voy a ocupar la cantidad menor de malla, no? Y entonces habría que ver cuál sería la medida que nos conviene de W. Bueno, eso es darle respuesta al inciso B de este planteamiento. No los estoy mostrando, pero los estoy platicando. El inciso C de este problema dice así: determinar cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. También dice que describamos si esta expresión matemática, su gráfica es proyectiva, si es inyectiva, si es biyectiva, si es creciente o si es decreciente. Bueno, aquí yo les recomiendo que nos apoyemos de la tecnología porque no tiene nada de malo, al contrario, es importante. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En cualquier graficador voy a escribir este modelo matemático para ver cuál es el comportamiento de la gráfica y darle lectura, porque de eso se trata. Entonces voy a abrir aquí GeoGebra
Ya tengo la expresión matemática, ya la escribí previamente. 3600 entre x más x. Aquí en vez de w le puse x porque estoy utilizando GeoGebra y GeoGebra solamente entiende de x y de y. Entonces recuerden que x me representa el lado paralelo de la barra. Si no, retomamos nuestro problema. Aquí está. 3600 entre w más w. Entonces, 3600 entre x más x. Esta es la función. Si es función, desde luego, la acerqué porque, bueno, pues como pueden observar, los valores que se manejan son arriba de 100 para poder observar la gráfica. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta función? Este es el modelo matemático, esta es su gráfica. Viéndola como función, pensando por un momento que no nos representa ningún problema contextualizado, pues lo que podemos decir es lo siguiente. Esta función consta de dos ramas, una que está en el tercer cuadrante, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, y viene con una rama que es creciente, porque va hacia arriba. ¿Qué significa que la función sea creciente? Porque es parte de lo que nos están preguntando. Bueno, significa que conforme los valores de la variable independiente, que se representan en el eje horizontal, crecen, los valores de la variable dependiente también. Podemos observarlo, ¿no? Cuando tenemos este valor, este es el valor de la variable dependiente. Cuando tenemos este valor, este es el valor de la variable dependiente. Van creciendo, van creciendo. Bueno, a lo mejor no se visualiza del lado negativo, pero lo podemos ver del lado positivo. Esta parte es creciente porque va hacia arriba la gráfica. Si estamos en 100, tiene un valor entre 100 y 200. Si estuviéramos en 300, o sea, la variable independiente aumenta, pues tenemos un valor alrededor de 300. Entonces quiere decir que la variable dependiente también aumenta. La independiente aumenta, la dependiente aumenta, la función es creciente. Cuando es decreciente, sucede lo contrario. Conforme va avanzando la variable independiente, conforme va creciendo, la variable dependiente disminuye. Por ejemplo, aquí tiene un valor y vean todo lo que tengo que subir para encontrar su correspondiente imagen, o sea, el valor de la variable dependiente. Si aumenta el valor, vean, ya es menor el valor de la variable dependiente, o sea, visualizando la gráfica de izquierda a derecha, si la gráfica va hacia abajo sería decreciente, si la gráfica va hacia arriba sería creciente. ¿Cómo saber? Porque es otra parte de lo que nos preguntan. Ya dijimos cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Desde luego, desde que tenemos el modelo matemático, pudimos darnos cuenta que la variable independiente es la W y que la variable dependiente es la L. ¿Por qué? Porque necesitamos que me digan cuánto vale W para encontrar cuánto vale L. Creciente, bueno, pues aquí consta de dos ramas. La primera parte de la gráfica es creciente, la siguiente es decreciente en el tercer cuadrante. Luego en el primer cuadrante, la primera parte de la gráfica es decreciente y la segunda es creciente. Porque, bueno, también ya dijimos, va hacia arriba, o dicho con propiedad, conforme los valores de la variable independiente aumentan, los valores de la variable dependiente también, y entonces es creciente. Cuando los valores de la variable independiente crecen y los valores de la variable dependiente, o sea, en el eje vertical, disminuyen, entonces es decreciente. La otra pregunta es si esta función es inyectiva. Y bueno, basta con recordar el concepto en el material que ustedes han analizado. Una función es inyectiva cuando a cada elemento del dominio le corresponden elementos distintos del codominio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo aquí en 200, vean, a este valor del dominio, porque es el dominio, le corresponde su correspondiente valor en el eje vertical, pero también tiene el mismo valor aquí, porque es una línea horizontal,
otro valor de la variable independiente o del dominio, que es menor de 100, menor de 50 se observa. Entonces podemos decir que esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Bueno, porque a cada valor del dominio le corresponde más de un valor del codominio, del contradominio, como lo quieran llamar, del recorrido o dicho en otras palabras, a cada valor de X le corresponde más de un valor de Y. Bueno, esos son conceptos. El otro concepto nos dice que existe la función suprayectiva. Una función es suprayectiva cuando el recorrido o las imágenes son igual al contradominio, y a menos que nos digan lo contrario, el contradominio son todos los números reales. Para que lo podamos visualizar en la gráfica, esto quiere decir que conforme vamos recorriendo el eje Y de abajo hacia arriba, observamos a la izquierda u observamos hacia la derecha y siempre habrá gráfica. Si esto sucede, podemos afirmar que esta función es suprayectiva, pero aquí vemos que no es suprayectiva. ¿Por qué no es suprayectiva? Dejen subirlo un poquito. Hacer la más pequeña. Bueno, porque conforme voy subiendo, si hay gráfica a la izquierda, hay gráfica a la izquierda, pero llega el momento en que sigo subiendo sobre el eje Y no hay gráfica ni a la izquierda ni a la derecha. Esto quiere decir que el recorrido o las imágenes de esta función no corresponden al contradominio o al codominio de la función, o no son todos los números reales. Entonces esta función no es suprayectiva. Y biyectiva es cuando es suprayectiva y cuando es inyectiva a la vez, entonces decimos que además de ello es biyectiva. Pero si solamente es alguna de las dos, pues no es biyectiva. En este caso no es ninguna de las dos. Entonces eso da respuesta al inciso C. Luego nos dicen determinar el dominio de la función, dice máximo, el enunciado, y natural. Esto de máximo se refiere a que determinemos el dominio de la función, como expresión matemática. Entonces vámonos aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay dos maneras. Una, observando la gráfica. O sea, no me representa ningún problema, solamente es una función, y entonces recuerden que el dominio son los valores que adquiere la variable independiente. Dicho de una manera práctica es buscar los valores en donde hay gráficas, si yo fuera recorriendo el eje X desde menos infinito hasta infinito, y mientras haya gráfica abajo o arriba, no en las dos al mismo tiempo, sino no sería función. Bueno, pues entonces decimos que hay dominio. Y como podemos observar, insisto, bajo observación sola, con la observación solamente, hay gráfica, y en cero no hay gráfica. Creo que ya tenemos la visión de cuando hay una asíntota. Aquí tenemos una asíntota que es el eje Y. Después la gráfica salta al primer cuadrante y también se ve que viene desde infinito y que no cruza el eje Y, por lo tanto es una asíntota, y esto se sigue hasta infinito. Por lo tanto podemos decir que de manera visual el dominio de esta función son todos los números reales menos cuando la X es igual a 0. Pero ustedes ya saben hacer un análisis de una expresión matemática cuando queremos determinar su dominio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacerlo? ¿Qué tendríamos que hacerlo? ¿Qué tendríamos que hacer para que hagamos este análisis? Bueno, lo siguiente, vean. Aquí tengo mi expresión, 3600 entre W más W. Acuérdense que lo que restringe el dominio son los denominadores con variable o las raíces con índice par. En particular estamos analizando las raíces cuadradas, que son las que nos han aparecido, pero lo mismo sucede con raíces cuartas, raíces sextas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta W que está en el denominador no puede valer 0. Y como lo hemos hecho cuando calculábamos dominios, ¿no? Poner que W debe ser, por la tecnología es esto, lo que ya habíamos platicado. Pero del modelo matemático definitivo, que es lo que estamos diciendo ahorita, pues tenemos que escribir que W, o sea, como es denominador con variable, debe ser diferente de 0. Y habría que resolver esta desigualdad. Sin embargo, pues ya queda resuelta porque nos dice directamente que W no puede valer 0, y entonces tenemos que decir que W pertenece a todos los reales menos el 0. Y es la misma situación
que observamos con la gráfica. En x igual a 0 hay una asíntota. ¿A qué se refiere dominio natural? Dominio natural se refiere a los valores que son factibles de acuerdo al problema que estamos analizando ahorita. Estamos determinando los valores de W para tener un área de 1800 metros cuadrados. Y entonces esto aquí entra mucho el sentido común, el criterio, ¿no? Por ejemplo, yo les diría, para mí es deseable, insisto, para mí es deseable que tengamos un terreno de al menos 1 metro de ancho, porque en 1 metro de ancho se puede caminar. Y entonces, si esto fuera cierto, ¿cuánto tendría que valer W? Pues W tendría que valer 1800, porque 1800 por 1 metro son 1800. Pero a lo mejor alguien de ustedes dice, bueno, pues yo quiero tener un terreno de al menos 2 metros de ancho para que pueda, además de caminar tranquilamente, pues poner algo o construir algo, aunque sea pequeño, pero quiero construirlo. Entonces, si esto vale 2 metros, ¿cuánto tendría que valer W para tener 1800 metros cuadrados? Lo podemos sacar de aquí de la expresión 3, desde luego, pero bueno, estoy poniendo valores sencillos para que lo podamos calcular observando solamente el dibujo. Bueno, si este valiera 2, tendría que valer W 900. Y entonces alguien diría, bueno, para mí el dominio natural, que insisto se refiere a la situación, a lo que es factible, podría decir, bueno, pues W puede ser, desde luego no puede valer 0, puede ser más de 0, pero máximo que valga 900, porque yo quiero que la Y al menos valga 2, porque si máximo vale 900, tendría 1800. Si vale más de 900, la Y va a ser menor de 2 metros. Pero bueno, yo en lo personal digo que por lo menos valga 1 metro, y entonces en estas condiciones W lo máximo que puede valer son 1800 metros cuadrados. Perdón, 1800 metros lineales, porque se multiplica por el 1 metro para que sean 1800 metros cuadrados. Y es por eso que yo aquí en dominio natural, pensando así, insisto, puse que W pertenece al intervalo que es mayor que 0 y hasta 1800, desde luego, intervalo cerrado. Pero insisto, para alguien puede ser 900 y solamente habría que especificar por qué. O a veces en el problema nos lo dicen y también entonces va a depender del problema. Entonces, dominio natural, remarco la idea, valores que sean factibles. Desde luego, siempre el dominio natural debe estar dentro de lo que nos está marcando esta gráfica. Es decir, valores negativos sí puede tener como función, pero obviamente no puedo pensar en valores negativos si voy a medir un lado. El 0, bueno, pues la propia función o la propia gráfica nos dice que no puede ser y entendemos que no podemos tener un lado que valga 0. Después de 0 sí, y puede tener una serie de valores, vean, una serie de valores. Por ejemplo, aquí sería interesante marcar lo siguiente. Vamos a pedirle a GeoGebra que me dé los extremos, vean. No, espérenme porque se detiene un poquito el sistema. Aquí está. Los extremos, este no me interesa, pero el punto D sí. O sea, este es el punto que está hasta abajo. ¿Qué pasa en el punto D? Aquí está. Multiplique 60 por 120 y les debe dar 1800. 6 por 0, 0, 6 por 2, 12. No, perdón, este es el lado C, este me representa el lado de W y este es de 120, sí, efectivamente es no, 120 me representa la longitud de la cerca, acuérdense. El primer valor, que es la variable independiente, es W, o sea, de 60 W, y el 120 me representa la longitud de la cerca. Entonces, ¿qué significa? Que yo, si voy, déjenme irle incrementando. Quiero aumentar el tamaño para que se vea. Bueno,
Si yo voy construyendo la cerca desde cero, obviamente más de cero, y antes del 60 voy a tener un cierto valor de longitud, que es de longitud de la cerca, que es el lado vertical, ¿no? Pero exactamente en 60 es donde yo voy a gastar la menor cantidad de malla. O sea, si yo construyo de 60 el lado paralelo a mi barda, pues voy a gastar 120 metros. Sin embargo, antes del 60 voy a gastar más, aunque sea un poquito más. Y bueno, vamos, si me voy un poquito todavía más, pues va a ser una cantidad más grande. Después del 60, pues va a ser más, ¿no? Por ejemplo, vean, vamos a marcar un punto para entendernos mejor. Aquí con GeoGebra, punto. Voy a trazar un punto en la gráfica. Aquí, por ejemplo, este. ¿Qué quiere decir el punto E? El punto E quiere decir que si yo trazo de 164.62 el lado W, voy a gastar en cerca 186 metros. Vean que es mayor que si la construyera de 60, ¿no? Y así le puedo seguir, ¿no? Si por ejemplo trazo un punto aquí, un punto F, ¿qué quiere decir el punto F? La primera coordenada es W, la segunda coordenada es la longitud de la cerca. Que si yo trazo un lado de 12.6, pues estaría bien. Sin embargo, ya tendría que ver cuánto vale Y, desde luego, con la expresión número 3. Sin embargo, gastaría en cerca 298.32. Entonces podemos ir más allá del problema. ¿Qué es lo que me convendría si alguien me preguntara? Pues con apoyo de la tecnología me doy cuenta que a mí lo que me conviene es construir de 60 metros el lado paralelo a la barda, porque es donde voy a gastar menos cantidad de cerca. ¿Cómo lo sé? Pues porque es el punto que está hasta abajo en la gráfica. El lado negativo no tiene caso analizarlo. Bueno, y de esto se trata cada uno de los problemas que nos plantean.